Durante esta semana estuvimos trabajando el tema 12. Tema 12 en el cual estábamos trabajando triángulos oblicuángulos. ¿Qué quiere decir? Cualquier triángulo que ya no sea rectángulo. O sea, ya no vamos a tener triángulos rectángulos. Vamos a tener cualquier otro triángulo, el que tú quieras, pero ya no van a ser triángulos rectángulos. Anteriormente habíamos subido unos videos de algunos ejemplos de cómo se resolvían, si me hacía falta un lado, un ángulo, pero en esta parte nos vamos a enfocar en los problemas 4 y 9, ya que son los que han causado un poquito más de dudas. Primero que nada, necesito que recuerdes cómo se resuelve el teorema de Pitágoras, ya que en esta parte lo vas a necesitar, y analizar qué letras tiene aquí el problema para que puedas elegir la respuesta correcta. Por ejemplo, dice, utiliza el teorema de Pitágoras para calcular la b cuadrada. Primero que nada, ubica el triángulo el cual tiene la b. En este caso, tenemos que el triángulo que tiene la b es el que está en la parte de arriba. Entonces me voy a enfocar en ese triangulito que está en la parte de arriba. Ese triangulito va a tener unas medidas. ¿Qué medidas va a ser? Pues dependiendo lo que diga cada lado, ¿no? Acá abajo dice H, acá arriba dice B, y lo importante es saber cuánto vale el pedacito que está aquí a un ladito. Si te das cuenta, desde la C, que es el punto más alto, hasta la B, que es el punto más chiquito, más bajo, perdón, dice que todo ese lado que está ahí, todo eso mide A. Y luego la parte del triángulo de abajo, el lado que está vertical mide X. Entonces, si todo mide A y ese pedacito nada más vale X, la pregunta es, ¿cuánto va a medir el pedacito del triángulo que a mí me hace falta? Entonces, si lo pusiéramos con números, tendríamos que poner todo el lado largo, el más grande, menos la X que tenemos aquí, ¿no? Se das de cuenta que si esto midiera 15, todo desde B hasta C, le quito lo que vale la X, supongamos que vale 10, entonces el pedacito que tengo acá arriba va a ser un 5. Entonces, por lo tanto, en esto es igual, nada más que con letras. Una vez ubicados los valores del triángulo rectángulo, ahora sí, dice la primera parte, que quiere encontrar b cuadrada. Recuerda que teníamos teoremas de Pitágoras. Aquí le voy a poner P1, que significa la parte 1. Para resolver con el teorema de Pitágoras, esta va a quedar b cuadrada es igual a uno de sus lados al cuadrado. Puedes poner este o el otro, no pasa nada. Lo único que hay que cuidar es los signos que les vamos a poner. Entonces, el segundo al cuadrado también. Esto que anotaste en la primera parte, hay que elegir a ver cuál de las opciones que tienes aquí te quedó lo mismo. Si no queda ubicado igual a como lo pusimos, por ejemplo aquí, si no queda igualito, por lo menos tiene que quedar ese mismo paréntesis y con el mismo signo en la parte de enfrente, y esta letra con el mismo signo. Entonces, aunque cambien de lugar, la respuesta esta que estoy señalando es lo mismo, pero nada más están cambiados de lugar. Tienen los mismos signos. Entonces, la parte 2, la primera ya quedaría, ¿no? La parte 2 dice, utiliza la respuesta obtenida en la parte 1 para llenar los espacios vacíos. Hay que analizar qué pasó de aquí, de la respuesta que elegí, a esta parte que quiere que ponga. Si te das cuenta, aquí tienes un binomio al cuadrado y en la parte de abajo ya no aparece. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a desarrollar lo que tienes en el paso 1, lo vas a elevar al cuadrado. Si nos regresamos a los temas que vimos en Matemáticas 1, vamos a recordar que este binomio al cuadrado se eleva el primero al cuadrado, se eleva el segundo al cuadrado, porque al elevar menos x al cuadrado da positivo, y recuerda que en el medio siempre iba el doble del primero por el segundo. En este caso sería el doble de la a por la x. Esa es una fórmula de binomio al cuadrado, o si no vas a tener que poner dos paréntesis igualitos y multiplicarlos entre sí. Pues aquí queda 2ax. Hay que comparar esto que nos quedó al desarrollar, aquí le voy a poner desarrollarlo del paso 1,
y me va a quedar esto. Si no está acomodada, hay que ver de qué forma la están acomodando aquí. Entonces, lo único que están poniendo la X primero, la H después, luego hay un espacio. En este caso, lo único que me sobra a mí al cuadrado es la A. Y al final viene un -2. Entonces, es ese -2 que me quedó a mí ahí al desarrollar. Entonces, si vamos llenando, ahí quedaría una A. En esta parte quedaría una A y una X. Si los pongo al revés, se supone que es la misma, pero esta plataforma quiere que la especifique de una manera que ahorita les voy a decir en qué parte, que tiene que llevar el orden en que ellos los están acomodando. Ahorita les digo en qué parte. Bueno, ya quedó la parte 2. La parte 3 dice ahora, utiliza el teorema de Pitágoras para calcular c al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo, nada más que ahora hay que enfocarnos en el triángulo donde está la C. El triángulo donde está la C es el triángulo largo. Bueno, aquí no me sale derecha la línea, pero termina siendo el triángulo que está en la parte de abajo, que es el más largo, ¿no? No me deja poner regla, así que no lo voy a poder poner exactito. Aquí en la parte de abajo dice que vale X. Si observas el triángulo, en la parte de arriba aparece una H y en esta parte aparece la C. Entonces, dice que utilice el teorema de Pitágoras para encontrar C cuadrada. Aquí aparece un cuadrito que significa que es un triángulo rectángulo. Entonces, por Pitágoras me decía, la hipotenusa al cuadrado es igual a cada uno de sus lados elevados al cuadrado y los teníamos que sumar. Aquí no había ninguna resta ni nada, entonces así queda. Hay que analizar a ver cómo lo escribieron aquí o cómo lo quieren ordenado. Tengo dos opciones. La única que tiene una letra en las dos partes son estas dos. Entonces, ¿cuál de las dos es? Pues la que tiene X y la que tiene H y las dos positivas. Ya desarrollamos ese binomio al cuadrado. Ahora hay que ver. Dice aquí, utilizar las respuestas obtenidas en la parte 2 y 3 para llenar los espacios vacíos. Voy a agarrar otro color para que se distinga. La parte 2 y la parte 3. Si comparamos la parte 2, primero que nada, si te das cuenta, hay dos cosas que aparecen al cuadrado y pareciera que automáticamente desaparece una de aquí. ¿Cuál es la clave? Siempre lo voy a poner aquí, parte 4, siempre voy a despejar la H del paso anterior que acabo de hacer. Entonces, la H despejada quedaría C cuadrada menos X cuadrada. Nada más pasé esta X hacia el lado izquierdo. Una vez que ya despejé, ya tengo la H cuadrada. Entonces me regreso. Quiere que lo sustituya en la parte 2. Sustituyendo en la parte 2, ¿cómo quedaría? Quedaría B cuadrada. En vez de poner esta H que tú tienes aquí, vas a poner esto que despejamos. Entonces va a quedar C cuadrada menos X cuadrada. Y todo lo demás lo vas a escribir igual. Entonces va a quedar más A cuadrada menos 2AX, es esta parte, más X cuadrada. Una vez que ya sustituiste la H, ahora vas a analizar de lo que te quedó, qué se puede simplificar o sumar o restar, como le quieras decir. Tengo esta X cuadrada que se nos va a eliminar con esta que está acá al final. Entonces, si ya no se puede eliminar ninguna otra, vamos llenando los espacios. Dice que queda C cuadrada, entonces aquí ponemos C. Queda otro al cuadrado, que en mi caso aquí, en lo que escribimos es la A. Y en la siguiente parte queda una A y una X. Esto es del renglón que puse aquí en la última parte. Nada más eliminó la X al cuadrado. Hasta ahorita. Pasamos al otro apartado y dice, utilizar la trigonometría para llenar el espacio vacío. Para eso necesito regresarme al triángulo. ¿A qué triángulo? Pues hay que ver qué triángulo me puede dar el coseno del ángulo B.
Entonces me voy hacia la parte de arriba. Coseno de B tiene que ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el cateto adyacente, nos vamos para arriba. El cateto adyacente en el triangulito es la X. Entonces, cateto adyacente sobre la hipotenusa me va a quedar X sobre la C. Entonces, lo que quiere la plataforma es que la X yo la deje sola. Entonces, aquí tenía coseno de B. Para dejar esa X sola, esta C se pasa para acá, pero con la operación contraria. Entonces, va a quedar C, coseno de B tiene que ser igual a X. Entonces, en esta partecita donde está el coseno de B, se pone la C. Y una vez que ya tenga todo lleno, se supone que en la parte de aquí de abajo, dice ahora, utilizar las respuestas obtenidas en la parte 4 y 5 para llenar los espacios vacíos. Entonces teníamos C, teníamos A, teníamos el 2, luego seguía una A, y la X que tenemos aquí, donde está el coseno, es la X que está acá, y la X acabamos de decir que es C coseno de B. Entonces se pone la C. Si te das cuenta, esta parte es la fórmula que teníamos en clases para las leyes de cosenos. Esos problemas te van a permitir demostrar o la ley de senos o la ley de cosenos. Vamos a intentar otra. Pues lo único que va a pasar en todos estos problemas es que los triángulos puede que te salgan al revés. Lo que tienes que analizar son las fórmulas que se vieron en clase. Entonces, primera parte. Dice que hay que encontrar la A cuadrada. Regla o consejo. Hay que irse al triángulo donde aparece la A. Yo siempre les digo que la dibujen porque eso me va a permitir no agarrar letras equivocadas. Entonces, si esto es la A, hay que analizar cuánto vale este lado. A veces me lo dan, a veces lo voy a tener que restar como en el problema anterior. Y aquí dice que vale H. Entonces, en el paso 1 o en la parte 1, necesito utilizar teorema de Pitágoras. Necesito poner teorema de Pitágoras para encontrar ese lado. Entonces, la A viene siendo esta parte. Viene siendo la hipotenusa. Entonces, cuando vimos teoremas de Pitágoras decíamos A cuadrada es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. Entonces sería X cuadrada más H cuadrada. Los otros dos lados, pero al cuadrado. Entonces, analiza lo que anotamos en esta parte y revisa cuál de las 4 opciones es. Entonces, quedaría esta de aquí. Recuerda que si no te aparece ordenada igualita, lo único que va a pasar es que esa H te puede quedar en esta parte o acá al final, la X, y va a ser lo mismo. Lo que sigue dice, utiliza el teorema de Pitágoras para ahora calcular la C. La C al cuadrado. Te vas al triangulito que tiene la C, lo dibujas, en este caso así, aquí tenemos H, acá tiene la C, y la duda va a ser cuánto vale ese pedacito. Para ese pedacito necesito agarrar, como aquí sí me dice que esto vale X, pero acá no me dice cuánto vale, entonces es lo que vamos a tener que restar. Si completo desde la C arriba hasta acá abajo mide B, entonces ¿cuánto va a valer si le quito este pedacito que vale X? Entonces va a valer todo lo que vale B menos lo que le estoy quitando, o sea, le estoy quitando la parte de arriba. Y ahora sí, mi parte 2, teorema de Pitágoras, quiere la C y nuevamente vuelve a hacer eso la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que eleve los otros dos lados al cuadrado. Entonces, la H me va a quedar al cuadrado y la otra, como es una resta, tiene que estar entre paréntesis y se eleva al cuadrado.
Entonces, analiza lo que tienes aquí como respuesta y selecciona la que haya quedado con h cuadrada. Tenemos esta de aquí de arriba del lado izquierdo o la del lado derecho, pero en la parte de abajo. La que tiene b es la de la derecha de abajo. Entonces, esa es la respuesta. Pasamos a la parte 3. ¿Qué dice la parte 3? Dice, utiliza la respuesta obtenida en la parte 2 para llenar los espacios vacíos. Siempre que tengas un paréntesis, lo que te va a pedir es que desarrolles ese binomio. Entonces, teníamos c cuadrada es igual a h cuadrada más esta parte ya desarrollada, el binomio al cuadrado. Cuando ya se pone desarrollada es el primero al cuadrado, el último al cuadrado, o sea, este también, pero recuerda que siempre en el medio va a llevar el doble del primero por el segundo. Pues va a ser menos 2 veces esta parte por el segundo que es la x. O sea, este por este y lo que te dé ahí siempre es por 2. Desarrollo queda de esa forma. Entonces hay que analizar qué letra nos falta aquí. Ya tenemos la x, ya tenemos la h y la única que está ahí va a poner el b. Pasamos, sigue, y queda menos 2, luego aparece b y luego aparece la x. Esta partecita, menos 2 por x. Pasa a la siguiente parte. Dice la parte 4 que hay que utilizar la respuesta de la parte 1 y en la o sea, aquí y acá abajo para llenar los espacios vacíos. Siempre que venga así sustituir, siempre vamos a despejar la h. Recuerda que las fórmulas que teníamos en clases no llevan h's. Entonces, al despejar queda a cuadrada menos x cuadrada tiene que ser igual a la h al cuadrado. Esta h despejada, como quiera que la relacione con la parte 3, cambio este valor que nos quedó aquí despejado con esta partecita. Entonces va a quedar c cuadrada es igual. En vez de poner h cuadrada, me vas a poner esto que te quedó despejado. Probablemente tu problema cambie de letras, pero es igual. Luego, nada más la todo lo demás, bx más x cuadrada. Ya que sustituyas, siempre vamos a analizar si se elimina algo. Entonces, en este caso, tengo una x cuadrada positiva y una negativa. Entonces, automáticamente se van a eliminar porque menos 1 más 1 nos va a dar 0. Seguimos avanzando y nos va a quedar a cuadrada más b cuadrada menos 2bx porque las x se eliminaron, las x cuadradas. Entonces queda a, acá queda b, acá queda b y x según el resultado que nos quedó. Y nuevamente, recuerda que la ley de cosenos nunca tenía x aquí. Entonces te va a pedir, hay que buscar, eso lo voy a poner en otra parte. Hay que analizar la parte donde venga el coseno de c. Recuerda que el coseno de c es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Esa es mi fórmula. Me regreso al problema y busco dónde está el ángulo que te ponen aquí. Entonces, me piden el ángulo C. El cateto adyacente a ese ángulo tiene que ser este lado. Entonces, coseno del ángulo C tiene que ser igual a X sobre la hipotenusa. Analiza nada más de ese triángulo donde estaba la C, quién es el valor de la hipotenusa. Entonces, aquí es la A. Y lo que quiere, el problema es que dejes la X sola. Para dejar la X sola, se pasa la A del otro lado y nos va a quedar A coseno de C tiene que ser X. Despejar. ¿Qué le falta al problema? Pues nada más la A. Y ahora analizamos. Dice que utilice la parte 4 y 5 para llenar los espacios vacíos. ¿Qué voy a hacer? Agarrar esta fórmula y donde está la E, poner este X que te quedó aquí. Entonces, si aquí le quedó la A,
Antes de esa X había una B, se van llenando los espacios, y la otra parte quedaba A y B. Si por alguna razón te llega a marcar algún error en esta, probablemente sea porque cambiamos de lugar. En algunas ocasiones, en vez de poner A cuadrada y B cuadrada, las ponen al revés. Y ese es el error que nos va a estar marcando. Casi siempre pasa eso. Veamos el siguiente problema. Este problema, que es el 9, es un poco más sencillo. Yo siempre les aconsejo que es más fácil llenar la última. Tú tienes una fórmula que te dio tu profesor que se llama ley de senos. Pudo habértela dado así o al revés, que generalmente como nos pone la fórmula. Entonces, el consejo que yo les doy es, si aquí aparece la A, recuerda que tenemos que dividir entre su lado o al revés, A y el seno de A abajo. Si aquí tiene C, aquí en esta parte va a llevar anterior que debemos de poner primero es pasa si a estas fracciones que yo tengo las dejo solas, las de letras, lo único que hace tomar en cuenta es que esta la pasa para acá, hacia el lado derecho, porque está dividiendo, pasa multiplicando. Así la van a pasar hacia el otro lado. Entonces va a quedar C y del lado derecho va a quedar la A. Aquí sí puede quedar intercambiada. Acá no. Nos vamos hacia la parte de acá. Nosotros ya sabemos que el seno de cualquier ángulo tiene que ser el cateto sobre la hipotenusa. Revisa qué letra tienes aquí. En este caso yo tengo la A. Mi cateto puede siempre frente a este ángulo. En este caso es la H. Y hipotenusa, pues, donde estaba la hipotenusa es la C. O la otra parte, C. Mi cateto pues, es la H también. Y mi hipotenusa del triángulo donde está C, aquí, hacia el lado largo. Lo mismo que lo que quiere es dejar la H sola. Para dejarla sola, nada más que aquí están juntas y van a estar separadas. Para dejar la H sola necesitas quitar estas que están en la parte de abajo y pasar al otro lado con el seno de A. Entonces C se pasa para acá y aquí la A se pasa con la identidad trigonométrica. ¿Qué va a pasar en estos? Igual, lo que puede pasar es que te cambien el triangulito de lugar, pero es la misma. Se hace similar. Vamos a la parte de abajo, nosotros sabemos que queda en A y B acá abajo. Cambiamos de lugar estos valores porque se va a despejar. Esta se pasa del lado derecho y la B del lado izquierdo. Entonces, podríamos tomarlo en cuenta como que cambian de lugar, pero lo real es que se pasan del otro lado con la operación contraria. Luego analizamos seno del ángulo A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Revisa tu triángulo donde tienes el ángulo A, en mi caso es acá arriba. El cateto opuesto a ese ángulo siempre está enfrente, entonces en el mío es H. Y mi hipotenusa es este valor que está acá. En este caso, la B. Luego la otra parte, tengo seno de B. Otra vez, ese ángulo tiene un opuesto, que es H. Perdón, es H. Y la hipotenusa de ese ángulo B es este que está acá, porque es el triangulito chiquito. Y volvemos a lo mismo, queremos dejar la H sola, se quita esta B que está en la parte de abajo, pasa para acá, entonces va a quedar B por seno de A, y esta partecita igual, dejando la H sola, se tiene que quitar esta A, y se pasa hacia el otro lado con la operación contraria. El triangulito puede cambiar de letras, pero al final de cuentas
todo se hace igual. Voy a hacer un problema de los que un poquito de dudas. Bueno, este no, de estos ya hay ejemplos. Yo les dije en clase que cualquier problema que les toque, el que sea, si no me da las letras, puedo usar las letras que yo quiera, mis triángulos. Al final, pues, todos los problemas que vas a hacer, resolver triángulos que ya no son rectángulos. No son rectángulos, vamos a usar o la ley de senos o la ley de cosenos. Para eso ya debes de tener tus fórmulas anotadas en la libreta y tener en mente que no todos, no me sale derecho, pero es la idea, no todos los ejemplos se tienen que hacer igualitos. Que tengo que saber usar las fórmulas y saber despejar. Con eso se supone que no debería. Para los que no han estado en mis clases, nosotros tenemos un triángulo, pero ahora ya son rectángulos. Ya no son rectángulos, vamos, por ejemplo, tiene nombres, poner los nombres que yo quiera, los vértices, y eso siempre van en mayúsculas. La primera regla. Para el problema que toque, sí que aparezcan muchas letras y no aparezcan sus dedos, la letra que tú quieras. Pero lo que tienes que cuidar es que, por ejemplo, si lo ve, el lado que está enfrente debe llevar minúscula. La letra minúscula son lados. Luego acá tengo ángulo B, el que está enfrente, que hace minúscula. Y aquí pues, está enfrente del ángulo A, tiene mayúscula. Otro consejo que les doy, que tengan que tiene. Por ejemplo, yo que vale 115, yo que vale 224 y tengo ángulo C que no se vale. Pero si tengo mayor 73. Una pareja, por ejemplo, aquí, si tuviera el ángulo B, ya con eso, con ley de senos o regla de tres, acostumbraron a manejar en la clase la misma, pudiera resolver este problema. Pero no tengo el ángulo B, hacer ley de senos o regla de tres. Mi segunda opción es hacer ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? Tenemos una fórmula que me da el valor de la C. Es A cuadrada más B cuadrada menos 2AC por el coseno de en grados, ¿no? O sea, ese es ángulo a lados. Aquí es B, perdón. Tengo los valores. ¿Cómo voy a saber si una fórmula me sirve? Pues hay que revisar si de esta fórmula que quiero usar tengo todos los datos que están aquí. Si no, voy a tener que usar alguna otra para encontrar otro valor primero antes de resolverlo. Entonces sería A cuadrada, sería 115 más B al cuadrado menos 2, la vale 115 por la B, que en este caso vale 224, por el coseno de este ángulo. En este caso es 73. El consejo que yo siempre les daba es que todo esto se puede poner directo siempre y cuando tenga una calculadora científica. Si no, lo voy a tener que hacer paso por paso. Primero intenta ponerlo todo directo, así como está aquí se pone. Si tu calculadora es científica, y se puede poner paréntesis, porque a veces son científicas, pero no se pueden poner paréntesis. Entonces, lo vamos a poner directo. 115 al cuadrado más 224, esta parte al cuadrado. Estos dos me da 63,401. Luego le tengo que restar
vamos a agarrar la parte de los enteros nada más. Si tú ya sabes ponerlo todo directo, pues lo pones. Yo lo que quiero es que vean si están elevando bien al cuadrado, porque no todos saben, ¿no? La otra parte sería 2 por 115 por 224. Esa partecita me da 51.520 y coseno de 73. Una vez que ya tenga todo lo del lado derecho, puedo ponerlo directamente en la calculadora así como está ahí. Vamos a poner 63.401 menos 51.520 y entre paréntesis coseno del ángulo que me dan aquí. A lo que te dé de todo eso le vas a tener que sacar raíz cuadrada. Yo siempre les digo que busquen el botón que dice ANS. Ese botón me pone automáticamente todos los números que me dieron aquí sin necesidad de teclearlos todos. Si no lo sabes poner, pues me vas a tener que escribir todo o menos los decimales que quiera la plataforma que pongas. Dice que lo ponga con 4 decimales y hasta después redondea, ¿no? Dice acá, llevar a cabo los cálculos intermedios usando al menos 4 posiciones. Al menos, ¿qué quiere decir? Que si quiero poner una de más, no pasa nada, pero por lo menos debe de tener 4. Y redondear la respuesta hasta el final, hasta a la décima más cercana. Si quieres respuesta con un decimal, también es más fácil que saquen raíz cuadrada y pongan este botón. Viene de la derecha en la parte de abajo. Entonces me da 219.85, que ya redondeado, recuerda que se redondea a partir del 5 hacia arriba. Pues va a quedar 219.9. Esta parte ya redondeada, ¿no? Entonces vamos a encontrar un valor así directo, pero no va a ser el valor que nos pide. Hay que ver primero si es el lado que nos pide o si nos confundimos y sacamos algún valor que no deberíamos de ver. Deberíamos de ver, no sirve para poner la respuesta. A ver si alcanzo a hacer uno más. De los que teníamos al principio, donde sacábamos todos los lados y los ángulos, no les voy a poner, porque de eso ya hay videos y nada más es cuestión de analizarlos. Aquí en esta parte, bueno, ahora sí va a ser el último. Recuerda que tienes triángulos. Esos triángulos ya no son rectángulos. La ventaja es que este ya te da los nombres de los vértices. Que necesitas ponerles el nombre a cada uno de esos números de los lados que tienes. Entonces, el 8 está enfrente del ángulo A, debe de llevar la A minúscula. 12 está enfrente de la B, llevar C minúscula. Y el 9 debe ser mi B minúscula. Entonces, datos. Tengo la A que vale 8, la B que vale 9 y la C que vale 2. Es muy importante siempre que anotes qué datos tienes, porque de eso depende la fórmula que vas a usar. Una vez que ya anotaste los datos, avisa qué me pide mi problema. En este caso viene marcado aquí en la esquinita y viene este símbolo. Recuerda el símbolo de ángulo. Quiere que encuentres el ángulo A. El ángulo A. No sé cuánto vale. Entonces, recuerda, siempre tratamos de empezar con ley de senos o regla de 3, pero eso va a depender si, por ejemplo, tengo esa letra que me falta, pero de las otras necesito conocer por lo menos el ángulo de una, si no, no me va a servir. Yo en clase les dije, necesitan tener una pareja completa y la otra no importa que no esté completa, con que tengas un solo dato, ya con eso vas a encontrar el que falta. Entonces, no tengo parejas completas, no puedo usar ley de senos. Me paso a la fórmula de ley de cosenos. La ley de cosenos es para encontrar los lados
del triángulo ese que me están dando. Pero yo ya tengo los lados. Entonces, mi tercera opción es irnos a la fórmula donde ya despejamos cuánto vale el ángulo A. Revisa tus fórmulas que tienes anotadas y deberías de tener A cuadrada menos B cuadrada menos C cuadrada y abajo aparecía menos 2BC. Esa es la que teníamos que despejamos en el salón de la ley de cosenos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Nada más vas a agarrar los valores que le en la parte. Cuidado de no confundir letras. Inicios de nombre. Eso. Entonces, todo 8 al cuadrado. Lo que vale cuadrado y vas a volver a restar lo que vale C cuadrado. Una vez que eso sí lo voy a pasar para acá. Va a quedar coseno menos 1. Necesito que pongas lo que está en la parte de arriba. En este caso sería 8 al cuadrado menos 9 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Arriba me da menos 161. Aparece la en este caso, en este caso es 12. Necesito que pongas cuánto da el número de la parte de abajo. Entonces, menos 2 por 9 por 12 me da menos 216. La parte de abajo. Primero, dentro de la división, perdón. Siempre pongan esa división. Menos 161 entre 216. 3 de abajo. Te va a dar un decimal. Por ahí vuelve a decir que todos los cálculos los hagas por lo menos con 4 decimales y ya hasta el final deje redondeado a la décima. Con decimal, por lo menos los acostumbren que ese botón me pone automáticamente todo lo que ha dado en la división. Entonces, ya tengo me da decimal el conjunto como recuerdo un botón que dice te va a dar más voz para decir el botón de este y ya te dará el valor. Shift, cos, se abre paréntesis y pones que te grabe ans, es que te grabe lo anterior. Una vez que sacas la cuenta, a mí me da 41.80. Esto lo quiere redondeado. Entonces, 41.8. Quiere un decimal. Si por alguna razón me equivoqué de fórmula, entonces hay que nada más cambiarle aquí el nombre al vértice o cambiar todos los datos del inicio. Espero te sirva este video para poder contestar los demás problemas. Hay 2 videos antes. Algunos son de asesorías, los otros son de explicaciones. Entonces, espero te sirvan y con esto haya quedado un poquito más claro el problema 4 y 9, que eran los que venían como teoría.